En Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 20, la Escritura nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué maravillosas palabras para resumir aquello en lo cual consiste descansar en Jesucristo. Aquello en lo cual consiste aceptar esa comunión preciosa, genuina y real que reposa en la promesa de que Dios obrará en nosotros aquello que nosotros no podemos obrar por nosotros mismos. ¿Esto es gratuito o tiene un costo? Absolutamente tiene un costo, porque antes de decir, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, la Escritura declara: yo te aconsejo que de mí compres. Sí, Señor, el descanso tiene un costo. ¿Cuál es? Bienvenido a la lección número 4 de la Escuela Sabática. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a este comentario de la lección de la Escuela Sabática número 4, que en esta ocasión nos regala la preciosa oportunidad de indagar en las Sagradas Escrituras acerca de la pregunta: ¿tiene costo el descanso? Veremos afirmativamente que así es. Para descansar en Cristo es necesario estar dispuesto a entregar algo que Dios pide de nosotros. ¿Qué cosa es? Por esa razón, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos la bienvenida a usted, a toda su familia, y en el nombre del Señor lo invitamos a orar para que la Escritura nos ayude a responder cuánto cuesta descansar en Cristo Jesús. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, Señor bendito, santo, poderoso, en el nombre de Jesucristo y solamente en virtud de sus méritos, entramos en santa audiencia delante de ti, Señor, para pedirte que cumplas la promesa de enviar tu Santo Espíritu para que dirija nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad en Cristo. Y al mismo tiempo, Señor, mientras contemplamos la verdad en Jesús, seamos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo, Señor, a la misma imagen de Cristo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, lo único que nosotros necesitamos recordar de los estudios previos que hemos realizado en relación con el descanso en Cristo Jesús es el concepto esencial del descanso en Cristo. ¿Qué es descansar en Cristo Jesús? De acuerdo a Hebreos capítulo número 3 y 4, haciendo un estudio comparativo de estos capítulos con Génesis capítulo número 2, descansar en Cristo, el reposo de Dios en Cristo, es entrar en esa comunión real, genuina con Dios, que se deleita en celebrar la obra de Dios en nosotros, que se deleita en el poder de Dios de crearnos, de recrearnos en Cristo Jesús a una nueva vida totalmente nacida de Dios. Eso es reposar en Cristo Jesús. Descansar en la confianza de que allí
donde yo no puedo, de que allí donde yo conozco mis límites por causa de mi malo corazón, allí Él promete actuar, recrear, obrar, y yo me deleito en su obra poderosa en mí. De eso se trata el reposo en Cristo. Habiendo dicho esto, entonces vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo número 3. ¿Por qué razón? Porque en Apocalipsis capítulo número 3, versículo 20, leemos que el Señor se para a la puerta del corazón. He aquí yo estoy a la puerta. En el griego, he aquí yo me he parado a la puerta y llamo. ¿Para qué llama el Señor? El Señor dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir entonces que en estas palabras el Señor resume aquello en lo cual consiste el reposo. Cristo promete comunión real, descrita en las palabras metafóricas de una cena, en la cual Él tendrá comunión conmigo y yo con Él, para que Él sea el huésped de mi casa, para que Él sea el huésped del templo que yo soy en Cristo, para morada de Dios en el Espíritu. Él describe esa comunión genuina, completa y real con Dios, que descansa en su obra, en su poder para obrar en mí, con las palabras, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él, comunión, y él conmigo. De eso se trata. La pregunta es, para que Cristo entre en mí y para que Él cene conmigo y yo con Él, para tener esa comunión, de acuerdo a la estructura del texto de Apocalipsis capítulo número 3, versículo 14 en adelante, ¿qué es lo que debe necesariamente suceder antes para que la apertura de la puerta suceda y Cristo tenga comunión conmigo y yo con Él? ¿Qué es lo que debe suceder antes? Vamos a leer lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo número 3, versículos 14 en adelante. ¿Qué es lo que debe suceder para que Cristo me otorgue esa perfecta y completa comunión que es el descanso en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que debe ocurrir antes? Atención, la Escritura entonces comienza el mensaje del testigo fiel a la Odisea en el capítulo número 3, versículo 14 del Apocalipsis. Y dice así la Escritura. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, y atención, Jesús se va a describir a sí mismo con tres adjetivos que dicen exactamente lo mismo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. A ver, ¿qué tiene que ver o cuál es la relación que existe entre los títulos que Cristo asume y con los cuales se autodescribe con el mensaje que Él va a dar? ¿Cuál es la relación? Mira esto. Cuando Jesús dice, he aquí el amén, está utilizando una palabra hebrea, amén, que viene del verbo amun, que es exactamente la raíz de donde sale la palabra hebrea emet, que quiere decir verdad. Jesús está diciendo que Él es la verdad de Dios, aquel en quien todas las promesas de Dios son sí y en quien todas las promesas de Dios son amén. En otras palabras, aquel que trae a realidad, a cumplimiento, todo lo que Dios dice. Eso es ser el amén de Dios. Y luego dice que Él es el fiel y verdadero. En otras palabras, Jesús está utilizando título hebreo y griego, alethinos, y pistos, el fiel y verdadero, para describir exactamente lo que ha querido decir en el término hebreo. Jesús es, en pocas palabras,
el que no miente, el verdadero. Ese es Jesús. Su testimonio es fiel y verdadero y tiene el poder de traer a cumplimiento aquello que con sus palabras anuncia. Eso es que Él sea el amén, el fiel y verdadero. Y luego dice el principio de la creación de Dios. Pregunto, de acuerdo con el Salmo 33, versículos 6 en adelante, de acuerdo con Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3, ¿qué es aquello que comienza la creación de Dios? De acuerdo con Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3, ¿qué es lo que da comienzo, origen, existencia a todo cuanto existe? La palabra del Creador. Así que si Jesús es el principio de la creación, su palabra es lo mismo que dio origen al universo. Si su palabra es lo mismo que dio comienzo a todo cuanto existe, esta pronunciación de palabra no puede errar. Esta palabra es absolutamente fiel. Esta palabra es absolutamente verdadera. Y por esa razón, como no puede errar, como es absolutamente fiel, como es el principio de todo cuanto existe, hay que prestarle atención si se quiere experimentar lo que Él anhela cumplir en nosotros. Hay que prestarle atención, no miente, su palabra es verdadera. Y cuando comprendemos esto, leemos entonces lo que sigue en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 15 en adelante. Dice así la Escritura: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estoy a punto de vomitarte, dice el griego. Quiere decir entonces que este testigo, cuya palabra es fiel y verdadera y no puede errar, no puede fallar, él desea que nosotros aceptemos y creamos que lo que Él nos está diciendo es completamente cierto acerca de mí mismo. En otras palabras, el diagnóstico que Él hace de mí es absolutamente cierto. Él sabe que soy tibio. Él sabe que no soy ni frío ni caliente. Él sabe que esa tibieza no le agrada y por tanto la diagnostica diciendo: yo conozco de ti tus obras, como lo dice en el idioma griego. Ahora nota esto, mira lo que él va a decir. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nota esto: a ningún ser humano sobre la faz de la tierra le gusta oír semejantes palabras. A ningún ser humano, creyéndose rico, creyéndose sin necesidad de nada, le agradaría oír que en realidad es desventurado, pobre, miserable, desnudo. A ningún ser humano, mucho menos aquel que se cree rico y de ninguna cosa tener necesidad. Pero precisamente por eso comienza con las palabras: yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Porque aunque no nos agrade oír que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, necesitamos aceptar que lo que Él dice de nosotros es correcto. Que aunque yo no me vea desnudo, estoy desnudo. Que aunque yo no me perciba en necesidad urgente, tengo necesidad. Que aunque no me perciba como un desventurado, lo soy, lo estoy delante de Él. Por eso necesito creer que su palabra no miente, no falla, para que cuando Él me diga: estás desnudo, no comience yo a enseñar la ropa que tengo, sino que confiese y diga: es verdad, Señor, padezco desnudez. ¿Puedes vestirme? ¿Te das cuenta? De eso se trata. Ahora mira esto.
Atención con el remedio para la enfermedad, el remedio para el problema que el testigo fiel ha diagnosticado. El remedio se encuentra en el versículo número 18. Atención con esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Pregunto, ¿acaso lo que Jesús promete darnos no es gratuito? ¿Por qué razón Jesús se presenta aquí como alguien que vende lo que ofrece? ¿Por qué razón? Vamos a ver lo que ofrece para ver por qué razón lo ofrece vendiéndolo. Vamos a ver por qué razón. Vamos a ver por qué razón lo que ofrece hay que comprárselo. ¿Por qué razón? Mira esto, atención, dice así. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, número 1, oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Pregunto, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia que habitaba en la Odisea? Mira esto, la Odisea era una ciudad tan importante en el antiguo imperio romano que la Odisea era conocida precisa y exactamente como las excavaciones arqueológicas lo han demostrado. La Odisea era conocida precisamente por 3 características especiales en el antiguo mundo conocido. Mira, número 1, la Odisea era conocida por ser una de las pocas ciudades en el antiguo imperio romano con un sistema de monedas propio, con un sistema bancario propio. Tan próspera era la ciudad, tanta riqueza tenía, que cuando bajo Nerón la ciudad fue destruida totalmente por causa de un terremoto, la Odisea se dio el lujo de rechazar la ayuda imperial y se construyó a ella misma por medio de las riquezas propias que poseía. ¿Qué te parece? La Odisea era conocida por ser una ciudad rica. Sin embargo, Jesús le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Número 2, la Odisea era conocida por ser una de las más grandes industrias textiles del mundo romano. La Odisea era conocida por tener en posesión suya una lana negra que hacía de las ropas y la industria textilera una cosa codiciable en el mundo antiguo. La Odisea se jactaba de poseer lana negra, que era de la lana más fina que existía en el mundo antiguo. En otras palabras, la Odisea tiene lana negra para vestirse, tiene ropa para vestirse. Sin embargo, Jesús le dice, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas y te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y finalmente la Odisea era conocida por poseer un remedio producido en la ciudad llamado el polvo o ungüento frigio, que era famoso por curar enfermedades oculares. En otras palabras, la Odisea tenía el remedio para las enfermedades oculares. Y Jesús le dice, te aconsejo que compres de mí colirio para que te unjas los ojos y puedas ver. En otras palabras, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea? Jesús le está diciendo a la Odisea que aquello de lo cual se jacta poseer no le sirve de nada. Y aquello de lo cual se jacta tener tiene que renunciar a ello, tiene que renunciar a lo que cree tener y rendirlo a Cristo a cambio de algo que verdaderamente la hará rica, que verdaderamente cubrirá su desnudez, que verdaderamente le abrirá los ojos para que vea. En otras palabras, Jesús lo que le está diciendo a la Odisea es, lo que tienes no te sirve, entrégamelo, dámelo, renuncia a lo que crees tener y yo te daré lo que verdaderamente te sirve, te vale, verdaderamente te conviene. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea.
que como iglesia aparentemente había sido permeada por su entorno orgulloso, y ahora la iglesia poseía la misma enfermedad de orgullo que los habitantes de la ciudad donde se encontraba. La Odisea era una iglesia que se había vuelto orgullosa, se jactaba de tener, y Jesús le dice: lo que tienes no te sirve, dámelo a cambio de lo que yo te ofrezco. Así que la pregunta es: ¿cuánto cuesta que Jesús entre, que Jesús se quede a cenar y Él cene conmigo y yo con Él, para que en esa comunión perfecta, completa y genuina yo pueda reposar en su poder para obrar en mí aquello que yo no puedo obrar por mí mismo? ¿Qué es lo que vale el reposo? El costo es entregarle a Cristo la estima propia, el orgullo que anteriormente me hizo creer que de nada padecía necesidad, que lo que tengo me sirve, que lo que tengo en mi posesión Dios lo ha de reconocer como valioso. Ese orgullo espiritual, ese yo soy así, ese yo tengo esto, ese yo te ofrezco esto, Señor, ese mírame, Señor, te entrego esto, te ofrezco esto, yo soy así. Ese orgullo espiritual hay que rendirlo, entregarlo a Cristo para que Cristo nos dé lo que Él ofrece. Por esa razón, el costo del descanso se vende, no se regala. Porque para descansar en Cristo, para reposar en Cristo, es necesario entregar y darle a Cristo en total rendición y sumisión aquello que Él ha diagnosticado como problemático en nosotros. Para reposar en Cristo necesito darle a Él aquello de lo cual antes me había jactado poseer. De eso se trata el costo del descanso. Ahora bien, ¿cómo se resume este costo? Exactamente en las siguientes palabras. Mira lo que dice el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Allí está el costo resumido en un solo versículo. Arrepentimiento. Es necesario arrepentirse para experimentar el reposo y descanso de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué cosa quiere Dios que yo me arrepienta? ¿De qué quiere Dios que yo me arrepienta? ¿Qué es el arrepentimiento? Ok, vamos entonces ahora a estudiar la Escritura, específicamente el Salmo 51, que es un salmo de penitencia, un salmo de arrepentimiento, para comprender qué cosa es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Muy bien. En primer lugar, permíteme leerte una declaración que es absolutamente importantísima, fundamental en la comprensión de las Escrituras que posee el espíritu de profecía que nos fue regalado. Mira lo que nos dice, por ejemplo, el capítulo número 3 del libro Camino a Cristo. Camino a Cristo, página número 23, hablando acerca del arrepentimiento, que confirma lo que nos dice la Escritura en 2 de Corintios 7 acerca del arrepentimiento que produce tristeza conforme a Dios y no conforme al mundo, que es una tristeza de la cual no hay que arrepentirse, sino que produce frutos agradables delante del Señor. Nos dice el Camino a Cristo lo siguiente en la página 23. Atención. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado, atención, no por las consecuencias del pecado, sino por el pecado mismo. En otras palabras, la tristeza, el dolor que produce el arrepentimiento no es arrepentimiento o tristeza por las consecuencias del pecado que hemos cometido, sino por el pecado mismo, porque este pecado ha herido, ha ofendido a Dios y su ley. Ahora mira esto, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado
y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Así que el arrepentimiento, en pocas palabras, comprende o incluye dos cosas fundamentales y absolutamente inseparables. Número uno, tristeza por el pecado, y número dos, abandono. En inglés, la traducción es a turning away from it. Es decir, una vuelta que abandona ese pecado. El arrepentimiento no solamente es entonces tristeza por el pecado, sino abandono del mismo pecado. Pregunto, ¿experimenta David semejante arrepentimiento en el Salmo 51? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura entonces en el Salmo 51. Abramos entonces la Biblia allí en el Salmo 51 y vamos a ver lo que la Escritura nos dice en relación a lo que David experimenta. A ver si la Escritura nos muestra el verdadero arrepentimiento en el Salmo 51. Dice así la Escritura, atención. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Versículo 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo interesante de este texto es que en el idioma hebreo, en la Biblia hebraica, este texto no es el versículo 1. Porque el versículo 1 en realidad es lo que en las Biblias traducidas al español aparece como el sobrescrito del Salmo. Esas letritas pequeñitas que aparecen debajo del título Salmo 51, esas letritas pequeñitas que aparece como el sobrescrito del Salmo, que dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Esas letritas pequeñas que se denominan sobrescrito en las traducciones en español, en realidad es parte del texto hebreo. En realidad es el versículo 1 del texto hebreo. Quiere decir que este sobrescrito, como se le llama en español, forma parte de lo que toda persona que leía la Biblia en hebreo leía como parte de este salmo. En otras palabras, este salmo es, desde que existe como Salmo 51, es el salmo en el cual después de haberse llegado a Betsabé, David es reprendido por Natán profeta. ¿Ok? Este sobrescrito no es opcional. Este salmo habla del arrepentimiento que experimenta David después que Natán lo señala y con amor le dice: tú eres aquel hombre, oh rey. El hombre que teniendo todas las ovejas a su disposición, se empeñó en quitarle la ovejita amada a aquella familia que no tenía sino solamente esa. Ese era David, el carnívoro asesino que raptó la esposa de Urías y lo mandó a matar. Ese era David. Eso es lo que Natán el profeta le está diciendo: tú eres aquel hombre, oh rey. Y ahora mira esto, mira lo que va a pasar aquí. Dice así: David entonces reconoce eso. Y cuando Natán lo señala, David exclama: he pecado contra Jehová. Y cuando él experimenta esa convicción de conciencia, esa influencia del Espíritu Santo que lo convence de pecado, que le pone tristeza por el pecado y deseo de abandonarlo, David escribe las palabras: lávame, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Atención con esto, atención con lo que David va a decir. Aquello que David llama maldad, en hebreo avón, y en el texto anterior pesha, aquello que David llama en el Salmo 51 pesha, avón y jatá, los tres títulos o nombres que se le da al pecado, a la rebelión y a la transgresión en hebreo. De todo eso, David cree que puede ser limpiado. En otras palabras, David no hace una distinción entre un pecado que sea un acto cometido
y un pecado que sea una condición heredada y natural inherente en la naturaleza humana. No, David no hace esa distinción. David cree que aquello de lo cual él está clamando liberación, de todo ello puede ser limpiado y Dios puede borrar todo ello. Si David cree que puede ser limpiado de aquello de lo cual pide liberación, entonces no es posible entender el pecado como una condición de la naturaleza humana, porque de aquella naturaleza el hombre no puede deshacerse sino hasta la resurrección. ¿Te das cuenta? Entonces, si David espera que Dios le borre eso, si David espera que Dios lo limpie de eso, quiere decir que David no puede estar pensando en el pecado como parte de la naturaleza humana, porque de la naturaleza humana nadie se limpia. ¿Se da cuenta? De eso se trata lo que David está diciendo. Ahora mira esto, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Atención, Salmo número 51, versículo 4. Es muy importante este versículo porque lo vamos a confirmar y lo vamos a ver nuevamente en Pablo, en Romanos capítulo número 3, versículo 4. Presentado, mostrado en un contexto que verifica la interpretación que vamos a intentar darle al Salmo 51. Entonces sigue diciendo el texto: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, el término es avón, de lo cual él mismo ha pedido ser limpiado en textos anteriores. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora nota esto. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a decir lo siguiente acerca de este salmo. Este salmo, específicamente el Salmo 51, versículo número 5, puede ser leído, o mejor dicho, ha sido leído en nuestro medio de dos maneras posibles. Este versículo 51:5 ha sido leído de dos maneras posibles en nuestro medio. Vamos a analizar la primera manera y luego vamos a analizar la segunda. Primera manera. Este Salmo 51, versículo 5, ha sido leído como la respuesta teológica, filosófica, natural a la razón del por qué cometemos pecado. En otras palabras, a la pregunta ¿por qué pecamos?, se les responde con el Salmo 51:5. En otras palabras, el Salmo 51:5 es leído como la respuesta a la pregunta ¿por qué pecamos? ¿Y cuál es la respuesta? Pecamos porque, de acuerdo al Salmo 51, versículo 5, nacemos en pecado, que es igual a nacer pecadores, y por eso pecamos. Pecamos porque somos pecadores, pecamos porque el pecado es parte de nuestra naturaleza desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte o transformación en el día de la resurrección, y por eso pecamos, porque es parte de nuestra naturaleza. Y como el pecado es parte de nuestra naturaleza, es decir, el pecado se hereda como se hereda el color de los ojos, el color de la piel, como el pecado es hereditario, como el pecado se hereda y el pecado se pasa de generación en generación y el pecado es parte de la naturaleza humana, el pecado también será parte de la experiencia cristiana desde la conversión hasta la venida de Cristo, de tal manera que el pecado y su práctica nos acompaña hasta el día en que Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos, y por tanto el pecado es parte de la experiencia cristiana y nunca nos abandonará, ni nosotros a él. Esa es la primera forma de leer el Salmo 51, versículo 5. A esta lectura, entonces nosotros debemos hacer algunas preguntas interesantes. Número 1. Si el pecado es parte de la naturaleza humana
y por tanto es parte de la experiencia cristiana desde la conversión o desde el nacimiento hasta la venida de Cristo, entonces, ¿cuál es la razón por la cual esto es así? La respuesta no deja lugar a dudas. Quiere decir que si el pecado es parte de la experiencia cristiana, entonces es porque Dios, en aquello que Dios decidió proveer para nosotros en Jesucristo, Dios no hizo provisión ni por la vida, ni por la venida, ni por la muerte, ni por la resurrección de Cristo, ni por la dádiva del Espíritu. Dios nunca en ninguno de estos dones, Dios nunca hizo provisión para el pecado como parte de nuestra naturaleza, y por tanto Dios nunca hizo provisión para que el pecado fuese abandonado. Así de sencillo. Lo que Dios hizo fue permitirle a Satanás tener este poder sobre la naturaleza humana, y en la dádiva de Cristo Dios no hizo provisión para esta realidad. Y por tanto Dios reconoce el pecado como parte de la naturaleza humana, y por tanto lo que Dios cabría esperar de parte de su pueblo es lógicamente pecado. Lo que Dios espera ver de nosotros es pecado. ¿Por qué? Porque lo que la salvación en Cristo hace es que Cristo cambia la manera en la cual Dios nos ve, para que al vernos en medio del pecado y con pecado en nuestro medio, en todas las fibras de nuestro ser y en todos los actos de nuestra vida, a pesar de que hay pecado, Dios cambia su manera de vernos, y la cambia porque Cristo se pone en medio, y al vernos nos ve por medio de Cristo, que le hace a Dios tolerar el pecado que ve y que sabe esperar de parte de su pueblo. Eso es exactamente lo que esta lectura enseñaría. ¿Pero es esto lo que la Escritura enseña? Pregunto, cuando David en el Salmo 51 escribe estas palabras, ¿es esto lo que David está diciendo? ¿Es David culpable de enseñar? ¿Es David el responsable de enseñar al cristianismo popular y moderno que el hombre es concebido en pecado, y que el pecado es parte de la herencia de la naturaleza humana, y por tanto forma parte de la experiencia cristiana desde la conversión hasta la venida de Cristo? ¿David está enseñando eso? Querido amigo y hermano, permítame decirle que David no está enseñando eso. Porque si David enseñase, atención, con el Salmo 51, versículo 5, que la razón por la cual pecamos es porque somos pecadores por naturaleza, y el pecado es el resultado natural de ser yo, el pecado es el resultado lógico, natural y esperado de ser un ser humano, el pecado es tan parte de mí como ser humano, que sencillamente pecado es lo que Dios espera de mí, aunque me dé a Cristo, aunque me dé el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual cuando el apóstol Pablo cita el Salmo 51, lo cita de otra forma? Vamos a ver, ¿de qué forma cita el apóstol Pablo el Salmo 51? Atención con lo que voy a decir. En toda la Biblia, el Salmo 51 es citado una sola y única vez en todo el resto de la Biblia. Esa única y sola vez que el Salmo 51 es citado en el resto de la Biblia se encuentra en Romanos capítulo número 3. Vamos allá y luego regresamos al Salmo 51. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Romanos capítulo número 3. Mira lo que dice la Biblia aquí. Atención. Romanos capítulo número 3, versículo número 1 en adelante. Vamos a ver para entender el contexto en el cual el apóstol Pablo cita el Salmo 51. Atención, para los que anteriormente han leído Romanos capítulo número 3, versículos en donde el Señor contundente y claramente dice, he aquí no hay justo ni aún uno, por ejemplo,
en el capítulo número 3 de Romanos, para todos aquellos que conocen que el capítulo número 3 de Romanos termina diciendo que por medio de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque no hay justo ni aun uno, porque todos se desviaron, a una todos se hicieron inútiles. Todos aquellos que conozcan que el Romanos capítulo número 3 habla acerca de eso, entonces, si existe un capítulo de la Biblia adecuado y sumamente pero perfecto para introducir la noción del pecado original, en caso de que el Salmo 51, versículo 5, estuviese enseñando la noción de pecado original, no habría otro capítulo en la Biblia mejor para incluir este Salmo en ese contexto y bajo esa luz como Romanos capítulo número 3. En otras palabras, si hay un capítulo de la Biblia adecuado para introducir la idea de que hemos nacido con una naturaleza que es en sí misma pecado y que por causa de esta naturaleza pecamos porque es parte de nuestra naturaleza, porque el pecado no nos abandonará y porque el pecado signa y caracteriza todo aspecto de la vida humana, entonces el Romanos capítulo número 3, este capítulo es exactamente el capítulo ideal para introducir el Salmo 51 en esta luz. Pero lo que vamos a ver es que cuando Pablo cita el Salmo 51 en este capítulo de Romanos 3, Pablo lo cita para oponerse a esa idea, en oposición a esa idea. Vamos a ver cómo cita el apóstol Pablo el Salmo 51, versículo 4 en Romanos capítulo número 3. Leamos desde el versículo número 1, dice así: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? A ver, ¿por qué el apóstol Pablo se le ocurre preguntar esa pregunta? ¿Por qué el apóstol Pablo se le ocurre hacer esa pregunta? ¿Qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la hace? Porque fíjate, en el versículo número 26 del capítulo número 2 en adelante, mira lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 2:26 en adelante. Dice así: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, atención con esto. El apóstol Pablo está diciendo: ¿qué ventaja pues tiene el ser judío? Es decir, ¿qué ventaja tiene el ser físicamente circuncidado si aquel que es físicamente incircunciso puede por medio del Espíritu guardar perfectamente la ley? ¿De qué le aventaja entonces la circuncisión? Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. En pocas palabras, el apóstol Pablo tiene en mente que el ser humano físicamente incircunciso puede llegar a guardar cabal y perfectamente la ley aunque sea incircunciso. Entonces, eso es el contexto donde Pablo está escribiendo. Ahora vamos a seguir leyendo. Él responde entonces, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Pues él dice, de mucho, en todas maneras. Primero, y nunca dice segundo. Esto nunca Pablo lo retoma, sino hasta el capítulo número 9, hasta el capítulo número 11. Entonces dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo número 3, atención. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, lee mi versión Reina Valera del 60. Pero la mejor traducción de esto no es incrédulos. La mejor traducción de estos es si algunos de ellos han sido infieles. Porque es exactamente la misma palabra, apistis, que se va a utilizar a lo largo del versículo número 3. Es la misma palabra, pistis, apistis, y sus verbos correspondientes. Atención, entonces dice, pues que si algunos de ellos han sido infieles, y nuevamente surge una pregunta, su infidelidad, su incredulidad, mejor dicho, su infidelidad, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En otras palabras, la infidelidad del pueblo que con la circuncisión le ha sido infiel a Dios, ¿anulará la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas? Es lo que dice el versículo número 3. Ahora mira la respuesta. Versículo número 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y atención, después de estos dos puntos, al decir como está escrito, Pablo cita el Salmo 51, en este caso el versículo número 4. Dice así: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. A ver, ¿de qué manera? ¿Cuál es la función de esta cita del Salmo 51:4 en el contexto de Romanos capítulo número 3? Mira el siguiente versículo, atención. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Qué es lo que Romanos capítulo número 3, citando el Salmo 51, está diciendo? Lo que Romanos capítulo número 3 está diciendo es lo siguiente. Mira esto. Si Dios es el responsable, si Dios es el agente responsable y culpable de permitir que el ser humano sea un pecador por naturaleza, si Dios es el responsable de la infidelidad del pueblo, si Dios es el responsable del pecado del mundo, ¿por qué? Porque después de todo, Dios es aquel que permitió que el hombre nazca con un poder que el enemigo de Dios controla en él y que lo acerca al pecado y no puede ser librado de este poder mientras no llegue la venida de Cristo. Si Dios es aquel que permite que el ser humano nazca por naturaleza pecador, y pecado es lo que Dios espera del pueblo, porque pecado es lo único que el pueblo puede sacar de sí, entonces, si esto es así, ¿cómo es Dios capaz aún de juzgar al mundo? ¿Te das cuenta? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Si por mi mentira, si por mi pecado, si por mi infidelidad, la justicia, la fidelidad y la verdad de Dios redundó para su gloria y abundó para su gloria, entonces ¿por qué Dios todavía me juzga y me condena como un pecador si por mi pecado su justicia abundó para su gloria? ¿Te das cuenta? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, señoras y señores, es que si Dios es de alguna manera responsable del pecado en nosotros o por parte de nosotros, entonces Dios, ¿cómo podría juzgar al mundo? Ahora pregunto, ¿es un hecho constatado en Romanos capítulo número 2 que Dios juzgará al mundo y que llegará el día del juicio y de la manifestación del justo juicio de Dios, en el cual Dios pagará a cada quien según sea sus obras, según Romanos capítulo número 2, versículo 5 en adelante? Absolutamente. Entonces, si Dios es capaz de juzgar al mundo, ¿cuál es la conclusión lógica? La conclusión lógica es que si Dios es capaz de juzgar al mundo, entonces Dios no es en ninguna manera responsable del pecado que nosotros cometemos, y el pecado no tiene excusa alguna. Por esa razón Dios es capaz de juzgar, porque el pecado no tiene excusa. Y la pregunta es, ¿por qué el pecado no tiene excusa? Porque Dios ha hecho provisión por medio de Cristo, por medio de su Espíritu, para que el ser humano pueda abandonarlo, y por esa razón puede juzgar al mundo por causa del pecado, porque habiendo hecho provisión para su victoria, para su eliminación, para su abandono, el mundo ha perseverado en él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se cita el Salmo 51 en Romanos 3? Romanos 3 nos está enseñando que la única razón por la cual Dios puede juzgar al mundo es porque no es en absoluto responsable de esta condición, no es en absoluto responsable del pecado de la humanidad, y como no es responsable y aún más hizo provisión para su perdón y para su abandono, Dios puede llevar el mundo a juicio y preguntarle en juicio:
¿Qué hiciste con el Cristo Salvador bendito que te di, que hacía provisión para que recuperaras la imagen moral mía en tu vida? ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con la provisión que te di? ¿Qué hiciste con la provisión que te di para perdonarte y para limpiarte del pecado? ¿Qué hiciste? Por esa razón, queridos amigos, el Salmo 51, en la segunda manera de leerlo, se lee como un salmo de arrepentimiento genuino y cabal, en el cual en el versículo 5 David no está ofreciendo una razón para dar cuenta por su pecado. En el versículo 5 David no está diciendo yo pequé y he cometido pecado porque yo soy así y porque yo he nacido con y en pecado. Y como he nacido con el pecado como parte de mi naturaleza, lógicamente he pecado, Señor, y esto es lo que tú esperarías ver en mí. No, lo que David está diciendo es, Señor, yo soy malo. Mi corazón es malo, Señor. Mi corazón no sirve para nada. Pero por esa causa, Señor, por causa de que mi corazón no sirve, mi corazón es malo, Señor, límpiame de mi maldad, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y más y seré limpio, Señor, purifícame, lávame. Y es exactamente eso lo que David le pide al Señor. Por esa razón, el Salmo 51, mira lo que dice ahora, el Salmo 51, versículo número 10 en adelante, aquí está la forma en la cual el Señor lava al salmista David. Mira lo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David cree, clama y espera que Dios, por medio de su Santo Espíritu, pueda crear en él un nuevo corazón. Corazón que el Espíritu Santo pueda sustentar para que David no necesite volver a caer en ese pecado que ha cometido. Y eso es lo que Romanos enseña. Después de Romanos, capítulo número 7, en donde el apóstol descubre la maldad rotunda de un corazón que ante el conocimiento de la voluntad perfecta de Dios, enmarcada y resumida en su ley, se encuentra, se conoce como podrido y totalmente dominado por el mal, dominado por un pecado que, habiendo sido cometido, se ha apoderado de todo el ser, por un pecado que se ha hecho dueño de la conciencia, dueño de las intenciones del corazón. Entonces, después de Romanos 7, proviene y viene para nosotros una preciosa parte de Romanos, que es el capítulo número 8, donde el apóstol Pablo dice que por medio de la provisión de Dios en Cristo Jesús, por medio de esa cruz, por medio de la vida de Cristo, por medio de su resurrección, Dios ha crucificado en la cruz aquella carne de pecado, y por medio de aquella muerte poderosa, victoriosa y transformadora, recibimos el espíritu de adopción que nos adopta como hijos, espíritu de poder, espíritu de valentía y no de cobardía. Y habiéndole llamado a Dios nuestro Abba Padre, tenemos el espíritu que resucitó a Cristo de la tumba. Y cuando el espíritu que levantó a Cristo de la tumba habita en nosotros, podemos nosotros ser resucitados en nuestros cuerpos mortales, para que las pasiones y deseos de nuestros cuerpos mortales ya no nos domine más, sino que ahora, por medio del espíritu, podamos darle muerte a las obras de la carne, y habiendo dado muerte a las obras de la carne, vivamos conforme al espíritu y no conforme a la carne. Eso es lo que enseña la Escritura. Eso es exactamente lo que enseña la Escritura. Pregunto, ¿por qué razón es importante leer el Salmo 51
en la correcta luz de un arrepentimiento genuino, cabal, como la Escritura lo enseña, como tristeza por el pecado y abandono del mismo. ¿Por qué razón? ¿O sabes por qué? Terminamos con esto. Atención. Si el Salmo 51 provee la respuesta, la razón o la excusa para nuestro pecado, entonces cuando pequemos, lo que el creyente experimentará no es realmente un arrepentimiento. Al pecar, el creyente irá a Dios y le dirá: bueno, Señor, he cometido pecado, pero después de todo, Señor, tú y yo sabemos que este pecado que he cometido proviene de mi naturaleza. Tú y yo sabemos, Señor, que este pecado constata lo que yo soy en esencia. Y al pecar, Señor, yo no estoy haciendo otra cosa que ser yo mismo. Por tanto, Señor, tú que conoces que mi pecado formará parte de mi experiencia cristiana hasta la venida de Cristo, dame, Señor, la convicción y suaviza mi conciencia y hazme alegrar en medio de mi pecado, para que a pesar de este pecado que yo cometo y al cual volveré a caer, porque no es posible librarme de este pecado, al yo orar, no me dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Ayúdame a entender que lo que quisiste enseñarme, Señor, fue decir: Señor, tú entiendes y sabes que caeré. Por tanto, cuando caiga, ayúdame a no ponerme triste en sobremanera, sino a levantarme sabiendo que habrá un día cuando resucite de la muerte o cuando vengas que ya no lo haré otra vez. Si eso es así, entonces al pecar, el creyente en realidad no experimenta verdadero arrepentimiento. Y como no experimenta verdadero arrepentimiento, porque no se puede abandonar aquello de lo cual Dios no ha hecho provisión para abandonar, si Dios no ha hecho provisión para abandonar el pecado, entonces yo no puedo abandonarlo. Y si no puedo abandonarlo, entonces no puedo verdaderamente arrepentirme. Y si no puedo verdaderamente arrepentirme, no puedo oír el mensaje de Cristo a la Odisea. Y si no puedo oír el mensaje de Cristo a la Odisea, no puedo vencer como Cristo. Y si no venzo como Cristo, no puedo ni jamás podré sentarme en el trono de Dios donde Cristo venció y se sentó a sí mismo. No puedo. Pero si el pecado, de acuerdo al Salmo 51, es algo de lo cual Dios ha hecho provisión para yo ser perdonado y de lo cual Dios ha hecho provisión para yo ser librado totalmente, entonces cuando caiga yo voy a Cristo y digo: Señor, Señor, no hay otro culpable sino yo. Yo he pecado, Señor. Yo he mostrado, Padre, delante del universo esta maldad que he hecho contra ti, Señor. A pesar de que has dado a Cristo, a pesar de que me has dado tu Espíritu, a pesar de que eres inocente y en ninguna forma responsable de este pecado, a pesar de que este pecado no tiene excusa, Señor, y es un total intruso en mi experiencia cristiana, yo te ruego, Padre, que tú me perdones y que me limpies y me libres de este pecado. Líbrame, Señor, dame poder para yo no volver a caer. Dame el Espíritu, Señor, sé conmigo, dame a Cristo, Señor, y perdóname y dame el poder de Cristo, dame a Cristo, Señor, para que Cristo viviendo en mí, por su poder, me libre de este pecado, Señor, y no vuelva yo a caer. Dame más de Cristo, Señor, dame más de Cristo, porque si no caigo. Dame más de Cristo, Señor, porque solo Cristo me sostiene. Y entonces, cuando eso es lo que experimento, entonces escucho el mensaje de Cristo a la Odisea. Y cuando escucho el mensaje de Cristo a la Odisea, ¿qué sucede? Mira lo que sucede conmigo y con todo el pueblo que escucha este mensaje. Termino con esta cita gloriosa del Espíritu de Profecía que se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 65. Esto es lo que sucede cuando el pueblo oye el mensaje de Cristo a la Odisea. Escucha bien, dice así: los que resistan en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel
y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 65. Aquel que escuche el testimonio, la voz del testigo fiel del mensaje de Cristo a la Odisea, entonces resistirán en cada punto, habrán subyugado todas sus pasiones, vencerán en cada punto y mostrarán que aquello que Cristo dice es cierto y que como Cristo promete al vencedor sentarse en su trono, así habrá un pueblo victorioso que, habiendo oído el mensaje del testigo fiel, recibirá la lluvia tardía, vencerá en cada prueba, vencerá en todo punto y estará preparado para la traslación, en el nombre y por el poder de Cristo Jesús, que obra en nosotros lo que nosotros jamás por nosotros mismos podríamos haber hecho. Eso es reposar en Cristo. Si Cristo lo prometió, si Cristo lo hizo, yo reposo y aguardo que Cristo cumpla en mi vida lo que con su palabra, que no puede errar, me ha prometido. Él me prometió poder, Él me prometió perdón, Él me prometió victoria, Él prometió un pueblo, Él lo levantará, Él lo hará. Y yo reposo en esa promesa y aguardo y me deleito, viendo cómo Él la cumple por su gracia en mi vida y en la nuestra. Habiendo dicho esto, y esperando que haya sido para su crecimiento y desarrollo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide de usted en esta hora su servidor Manuel Ospino diciéndole bendiciones. Chao, chao.